Ahora vamos a trabajar con los iconos del footer, que son los iconos de redes sociales. Estos elementos se repiten si tenemos 5. Conclusión, necesitamos crear una clase que se llamará enlace icon media. Empezamos por agregar la clase al elemento ancla de cada icono de red social. Ahora sí vamos a aplicar propiedades a la clase enlace icon media. Empezamos con un font size de 24 píxeles, seguido por un color que le vamos a dar a esos iconos usando las variables este de acá, tipo doradito casi. Luego vamos a aplicarle un background color. Bueno, background color podemos dejarlo también ahí como background de este es tenue. Vamos a aplicar un display como hicimos en el caso anterior de blog, por lo mismo que antes es display inline. Luego un width de 45 píxeles, lo mismo para una altura de 45 píxeles. Ahora vamos a darle una forma circular con border radius 50% y nos quedará centrar el elemento del icono. Para eso vamos a aplicar el display flex, la propiedad justify content para centrar el icono en el eje principal, que en este caso es el horizontal, align items para centrarlo en el eje que no es el principal, es decir, el vertical. Ahora vamos a agregar las propiedades para el estado hover. Vamos a ponerle un font size de 28 píxeles, que tenga un ligero crecimiento. Un color de icono que varíe a un amarillo más tenue y que además el círculo que rodea el icono se ve incrementado un poco en su tamaño. Veamos el resultado en el navegador haciendo hover sobre los iconos de redes sociales. Para conseguir un efecto hover más limpio, vamos a encerrar a cada elemento ancla que contiene los iconos de redes sociales en un contenedor div, como estamos haciendo con este primero. Igual lo hacemos para el resto. Listo. Accedemos a esos div que acabamos de añadir y le vamos agregando las siguientes propiedades. Un display flex, porque ahora estos divs tienen como hijos a los elementos ancla, que también vamos a tener que centrar. Le aumentamos el tamaño para darle un espacio a los iconos para que puedan hacer su crecimiento cuando realizamos el hover. Es por eso que le damos 50 píxeles de ancho. Es como que estamos creando una caja para que por dentro el elemento ancla, que mide 45 en estado natural y 48 de ancho en estado hover, pueda crecer y minimizarse sin empujar al resto, porque este tip lo va a englobar y va a protegerlo. Y bueno, las propiedades para poder centrar, como ya hemos visto. A continuación podemos observar el antes y después de haber agregado este contenedor div. Vemos un efecto de hover más limpio. Finalmente aplicamos la propiedad transition. Ahora vamos a aplicar estilos a los iconos que están en el formulario para ingresar notas. Como este icono no va a tener un efecto hover, no vamos a crear un elemento ancla que cubra a este elemento i del icono. Lo único que vamos a hacer es adicionar la clase para poder aplicarle los estilos. Ahora podemos agregar las propiedades a la clase enlace icon form. Empezamos con un font size de 25 píxeles. Luego vamos a darle color. Para eso aplicamos la propiedad color. Ahora la vamos a centrar dentro de su contenedor, dentro de la grilla grid de la cual está conformado. Vamos a ponerle center
ya que solo queremos alinear específicamente esos elementos, por eso es display self. Y vamos a darle un efecto de sombra y listo. Hipervínculos de botón. Este botón pertenece a un formulario y si bien se puede repetir en otro formulario, las clases van a ser, los estilos van a ser la misma. O sea que nos convendría usar una clase, pero al tratarse de un formulario vamos a utilizar un selector de atributo. Para utilizar este selector de atributo, lo que hacemos es escribir el nombre del elemento, input. Hasta ahí ya hemos visto ese tipo de selectores de elementos, pero para ser más específicos, como inputs hay tanto en la parte de los botones como en donde se ingresa texto, somos más específicos poniendo el atributo. Y esta vez el atributo va a ser type igual button. Esto lo sacamos del HTML. Recordemos que un input de botón puede ser type button o type submit. Ahora empezamos a aplicar las propiedades de estilos. Primero vamos a aplicar un color de fondo utilizando nuestras variables de colores. Vamos a utilizar un color de texto utilizando también las variables. Y como vemos, este botón ocupa todo el ancho del formulario. Eso se debe por la propiedad de grid que le hemos añadido. Para solucionar esto vamos a centrarlo utilizando justify self. Recuerden esa propiedad que ya hemos utilizado, center. Continuamos con los estilos. Solo quiero hacer una salvedad que he modificado el color de fondo y el color del texto para darle un mayor contraste y quedaría de la siguiente manera. Ahora sí continuamos. Vamos a poner un grosor al texto del botón de 700. Y como vemos que está pegado los bordes al texto, vamos a ponerle un padding superior de 15 píxeles y lateral de 40 píxeles. Recuerda que siempre los padding laterales de un botón deben ser mayores que los padding que se encuentran arriba y abajo. Y le vamos a quitar ese borde por defecto que vemos negro, haciendo un border 0. Incrementamos el tamaño del texto del botón a 18 píxeles. Le ponemos que sea un cursor pointer. Esto sucederá cuando pasemos el cursor por encima del botón. Nos dará la manito que nos indicará que hay un evento que se va a disparar al hacer clic a ese botón. Luego le damos un border radius. Esto ya más para unos efectos que pueda tener el botón. Y un box shadow para realzar un poco los bordes del botón. Ahora vamos a aplicar los estilos al estado hover de ese botón. Vamos a cambiar el background. Vamos a cambiarle el color de texto. Y finalmente vamos a aplicarle el mismo box shadow y el color va a ser un amarillo más intenso. Veamos el resultado en el navegador. Y sí, nos está faltando la propiedad transition. Vamos a simplemente pegar el transition que utilizamos antes. Acá hubo un error. El transition va cuando el elemento está en su estado natural. Dice que el transition se va a aplicar a todas las propiedades de este cambio de elemento, es decir, al background, al color y al box shadow. Va a tener una transición en tiempo de 200 milisegundos con este efecto is in outs. Ahora sí veamos el resultado en el navegador y vemos que el efecto es no tan brusco como antes. Ahora vamos con estos botones que al hacer clic nos van a calcular el promedio, la mediana y la moda. Como se repiten en el proyecto, vamos a usar la clase btn-enlace-calcular. Primero, en el documento HTML vamos a agregar esta clase en los botones. Ahí están los tres. Aplicamos las propiedades al botón, un color de fondo, un color de texto que haga contraste con el color de fondo que hemos aplicado y le quitamos los bordes por defecto que trae el elemento button de HTML. Ahora le aumentamos el tamaño del texto a 18 píxeles
Le cambiamos el grosor del texto y le agregamos un padding superior de 11 píxeles, superior e inferior y laterales de 40 píxeles. También le agregamos un border radius de 20 píxeles para redondear los bordes. Convertimos el texto con text transform uppercase a mayúsculas. Ponemos un cursor pointer que ya hemos utilizado antes de esa propiedad. Y de una vez agregamos el transition para todas las propiedades que vamos a especificar más adelante en hover, que esa transición dure 200 milisegundos con un ritmo de is in out. Ahora vamos a establecer las propiedades para el estado hover, en donde las propiedades que vamos a cambiar son la de fondo. Vamos a invertir los colores. Ahora background es claro y ahora color de texto es el hover color, que es un rojo un poco oscuro. Le vamos a aplicar un box shadow, una sombrita de 0 píxeles en eje X, 0 píxeles en eje Y, perdón. Un sombreado de 20 píxeles y un borde de 2 píxeles con el mismo color del fondo para darle un efecto que vamos a ver. Y el padding mantenemos el superior e inferior, pero hacemos que crezca un poco a los costados. Ahora visualizamos el resultado en el navegador, vemos el estado normal del botón y vemos su estado hover. Me gusta. Ahora vamos a proceder con los estilos de caja de texto de los formularios. ¿Qué son las cajas de texto? Bueno, son los elementos HTML mayormente representados por un input en donde ingresamos información o en donde se le solicita información a los usuarios. Por ejemplo, un formulario donde te piden el nombre, tu apellido, tu número de teléfono. Todas esas son las cajas de texto. Y vamos a manejar dos estados. El estado link, que manejamos ya al realizar los estilos de los hipervínculos. Pero ahora no vamos a usar el estado hover, sino vamos a usar el estado focus, que es el estado cuando uno hace clic en la caja y se procede a escribir la información solicitada. En este proyecto, el único formulario que tenemos es el momento de ingresar el nombre y apellido del alumno y la nota correspondiente. Para este caso usaremos una clase. Primero vamos a ingresar la clase que acabamos de crear dentro de los elementos input correspondientes. Vamos a empezar por los estilos en el estado link. Ubicamos el nombre de la clase y el punto delante para usarlo como selector en el documento CSS. Vamos a aplicar un font family con la familia que hemos estado trabajando a lo largo de todo el proyecto. Vamos a aplicarle un borde 3 píxeles de grosor sólido y un color morado. Vamos a aplicarle un padding 10 píxeles arriba y abajo y 15 píxeles lateralmente. También aplicamos un border radius de 7 píxeles, que es para redondear los bordes en sus 4 lados. Cambiamos el tamaño de texto por 16 píxeles. Un color de texto también morado. Aumentamos el grosor del texto a 700. Recuerda que esas dos últimas propiedades se aplican y se visualizan cuando alguien escribe sobre el mencionado formulario. Y agregamos la propiedad de transition, que también aplica en este caso porque habrá un estado focus, es decir, habrá un cambio de estado en donde cambiarán las propiedades del estado normal. Bien, para trabajar los estilos del placeholder, recordemos que placeholder es la ayuda visual que tiene una caja de texto en un formulario. Para trabajar específicamente esa parte, tenemos que poner el selector de esa caja, que es form control 1, y con doble dos puntos agregamos la palabra placeholder. Placeholder es un pseudo elemento cuyos estilos, especifiquemos a continuación, se van a aplicar al placeholder, ¿no? Entonces, lo único que vamos a aplicar en este placeholder es que el color del texto
cambie. Ahorita es un color plomo y queremos que sea este color, secondary color. Y queremos que el texto no sea muy grueso, por eso le bajamos a 300. Bien, ahora queremos aplicar las propiedades al estado focus de las cajas de texto, es decir, al momento que el cliente o el usuario haga clic sobre esa caja. Primero vamos a darle un color de borde un poco más claro. Mantenemos el mismo color, pero es un morado más suave. Luego vamos a aplicar un box shadow, que es un sombreado a esa caja de texto, con un desplazamiento en el eje X de 3 píxeles, en el eje Y de 3 píxeles. No vamos a querer un efecto de sombra, por eso le ponemos 0 y un borde de 3 píxeles. Entonces, el color que vamos a usar es el mismo que el color del borde. Ya vamos a ver cómo se va a aplicar ese efecto. Luego, como vemos, por defecto, al hacer focus en una caja de texto, se genera una línea negra que no es el borde, es el outline, que es similar al borde, y eso lo queremos quitar. Para eso ponemos outline 0. Ahora queremos darle un efecto a esta caja de texto al hacer clic que la mueva hacia arriba y hacia la izquierda. Es como que le dé un efecto de movimiento. Para hacer esto, existe la propiedad transform, cuyos valores, como vemos, son funciones. Para lograr ese desplazamiento que queremos, utilizamos la función, translate, la que nos va a permitir desplazar ligeramente tanto en el eje horizontal y en el eje vertical a esta caja de texto. Y necesitamos dos valores. El primero es para desplazar al elemento en el eje X. Como queremos que vaya hacia la izquierda, vamos a ponerle un valor negativo. Y el siguiente valor es el desplazamiento en el eje Y. Si queremos que se desplace hacia arriba, también es negativo. Veamos el resultado en el navegador. Vamos a seleccionar una caja de texto y veamos el efecto que sucede. Antes de continuar, vamos a hacer un arreglo en la caja que rodea el formulario. Vamos a modificar el padding para darle cierto estilizado un poco más agradable a la vista. Le cambiamos el padding. Ahora le ponemos superior e inferior 25 y a los costados 55 para que no se vea tanto como un cuadrado. La siguiente mejora es centrar en el eje vertical al texto que dice alumno y notas. Para esto, cogemos la clase item2 y la clase item5 y a ambos le vamos a dar un align self center. Ahora vamos a trabajar dentro de la segunda sección del main del proyecto, que es la sección en donde se muestran las estadísticas. Primero vamos a hacer un arreglo en el HTML. En la sección tenemos un H2, que es el título de esa parte de la sección. Lo que vamos a hacer es meter a todos los elementos que vienen después dentro de un div. Metemos esto acá y ahora nuestra sección consta de dos elementos, el H2 y este div. Una vez hecho ese arreglo, ahora vamos a aplicar estilos en el H2. Para trabajar los estilos del H2, vamos a aplicar lo realizado en el H1, pero con un ligero cambio. Nada más va a cambiar que el font size va a ser 22 píxeles. Vamos a aplicar estilos sobre el segundo elemento section del main. La clase del segundo section es main statistics, porque ahí van a estar las estadísticas de las notas. Vamos a aplicarle una propiedad de row gap de, vamos a poner 45 píxeles. Y veamos el cambio. Una vez hecho ese arreglo, ahora vamos a aplicar estilos en el H2. Como este elemento H2 está dentro de un contenedor grid, puede usar la propiedad justifySelf para centrar solo ese elemento. Ahora vamos a estilizar el segundo hijo del segundo section. Es el div que acabamos de agregar hace algunos momentos. Y es dentro de este elemento en donde vamos a elaborar otra grilla CSS. Esta grilla tendrá el contenedor al elemento div que acabamos de mencionar. Y como items o hijos tendrá 4 hijos. Los articles
El primero que tiene la clase de Statistics promedio, el segundo de la mediana, el tercero de la moda y el cuarto es un div en donde se va a mostrar el resultado. Y la grilla que vamos a elaborar tendrá 10 columnas y 3 filas. Si tiene 10 columnas, nuestra grilla va a tener 11 líneas de columna. Vemos en la imagen cómo se definen estas 11 líneas. Y si tenemos 3 filas, va a tener 4 líneas de fila. Estas líneas nos van a ayudar a ubicar los elementos, así que tengámoslo en cuenta. Vamos a agregar las propiedades al contenedor grid. Para eso utilizamos la clase de la sección, luego la clase del elemento contenedor del grid, que es un div, y le ponemos nthchild para que solo se aplique a ese div, ya que dentro de ese div vemos que hay otro div y esto puede generar una confusión, así que usamos el nthchild. Luego vamos a agregar un padding arriba y abajo de 25 píxeles, a los costados de 35 píxeles. Vamos a poner la propiedad displayGrid para convertir este elemento contenedor en un contenedor de grilla. Vamos a indicar, armamos nuestro grid que va a tener exactamente unas 10 columnas de ancho equitativamente, no todas las columnas van a tener el mismo ancho, ya que van a ocupar una fracción del espacio disponible en este elemento div. Luego vamos a poner que van a haber tres filas igualmente de un ancho equitativo. Y para terminar, por ahora ponemos una separación entre filas de 25 píxeles para que los botones no estén juntos. Ahora vamos a ubicar el primer elemento hijo de la grilla utilizando las líneas de columna y líneas de fila. El sombrero naranja es donde va a ir el elemento. Si queremos ubicar el elemento ahí, tenemos que contar de en qué columna, en qué línea de columna empieza y en qué línea de columna termina. Ahí estamos viendo claramente que empieza en la 2 y termina en la 5. Y ahora, en términos de fila, vemos que empieza en la 1 y termina en la 2. Entonces, vamos a estilizar el primer elemento. Para eso, declaramos su clase y vamos a utilizar la propiedad gridColumn, que nos sirve para indicar en qué líneas de columna quiero ubicar mi elemento. Como vimos anteriormente, iba a empezar en la línea 2 hasta la línea 5. Igualmente con las filas. Quiero empezar en la línea 1 hasta la 2. Y vemos cómo el botón promedio y el signo de pregunta correspondiente se ha ubicado donde queríamos. Ahora vamos a ubicar el segundo elemento que está en color fucsia. Este va a tener la misma línea de columna del elemento anterior, ya que se va a ubicar desde la línea 2 hasta la línea 5 en columnas, pero va a cambiar en filas porque va a estar desde la línea 2 hasta la línea 3. Ahora yo me he adelantado con los estilos y este es el segundo elemento. Esta es su clase y vemos que ahora en columnas es igual que el primer elemento porque tiene la misma ubicación, pero en lo que respecta a fila es el cambio, ya que inicia en 2 y termina en 3. Veamos el resultado en el navegador. Vemos cómo el elemento se ubicó donde queríamos y recuerda que esas líneas moradas son los espacios entre filas, así que no lo confundas. Vamos a ubicar el tercer y cuarto elemento. Aquí el selector del elemento 3 que va desde la línea de columna 2 hasta la línea de columna 5 y desde la línea de fila 3 hasta la línea de fila 4, como ya vimos anteriormente. Y el cuarto elemento, que es donde se muestran los resultados, va desde la línea de columna 6 hasta la 10 y desde la línea de fila 1 hasta la 4. Veamos el resultado en el navegador. Veamos cómo el botón de la moda y su respectivo botón de pregunta se han ubicado en donde les indicamos. Y acá tenemos el Statistics Result, que aún no tiene estilos, pero que ahí se ve su ubicación. Ahora vamos a aplicar estilos en el cuarto hijo de la grilla. Recordemos que este cuarto hijo de la grilla que estamos trabajando tiene dos hijos a su vez, un elemento párrafo y un elemento span.
Este contenido de ambos elementos se va a realizar de manera dinámica con JavaScript, pero para poder aplicar estilos vamos a colocar un texto de ejemplo. Ahora sí vamos a aplicar estilos en este elemento. Primero un borde. También vamos a redondear estos bordes ligeramente y le vamos a cambiar la altura por 60%. Y como vemos, la caja se ha quedado arriba de todo el espacio que le dimos. Para centrar este elemento vamos a aplicar la propiedad align self, porque este elemento es hijo de un contenedor grid. Caso contrario, no podríamos aplicar esta propiedad. Ahora le vamos a agregar un box shadow con los siguientes valores. Luego, para que el texto esté un poco más centrado y no tan pegado a los bordes, añadimos un padding de 10 píxeles. Y ahora sí, este es un contenedor que tiene dos hijos, el elemento P y el elemento span, como ya habíamos dicho. Vamos a alinear estos elementos. Para eso tenemos que convertir este cuarto hijo de la grid a su vez en un contenedor flex. Siendo un contenedor flex, le vamos a cambiar la dirección de los elementos para que no esté uno al costado de otro, sino uno arriba de otro. Eso se logra con la propiedad flex direction column. Y ahora vamos a centrar en el eje principal a los elementos con la propiedad justify content, y los centramos también en el eje secundario con la propiedad align items. Y finalmente, para separarlos y no estén tan juntos, vamos a aplicar un row gap de 20 píxeles. Ahora toca estilizar a los hijos de este contenedor flex. Primero vamos a aplicar estilos generales tanto al elemento párrafo y al elemento span. A esto le vamos a aplicar un font size de 30 píxeles y un grosor de texto font weight de 700. Y finalmente le vamos a aplicar estilos solo al elemento span para diferenciar el color del texto. Ahora vamos a aplicar estilos a los tres primeros hijos de la grilla que estábamos trabajando últimamente. Entonces colocamos los selectores de cada elemento. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Primero, que el botón del promedio, por ejemplo, y su botón de pregunta se encuentren en la misma línea. Entonces aplicamos un display flex. Los separamos horizontalmente unos 10 píxeles. Agregamos un padding para que este botón esté un poco centrado. Arriba y abajo le aplicamos 20 píxeles. A los costados no le aplicamos nada. Y finalmente los centramos en el eje principal. Y queda. Hemos terminado los estilos del main y veamos cómo han quedado todo lo que hemos venido trabajando en el presente video. El reto es que puedas aplicar las propiedades que acabo de ingresar, quede de esta forma. ¿Qué es lo que he agregado? Esta línea morada entre la primera sección y la segunda sección. Los botones ahora tienen un tamaño estándar y al hacer hover vemos que no mueve el signo de pregunta que está a su costado, no lo empuja. Y vemos que le he dado otro color de fondo. Descúbrelo, igualmente estaré dejando el código con enlace a GitHub. Muy bien, hemos terminado de aplicar estilos CSS al contenido principal, el elemento main. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas el próximo capítulo. Y no te olvides de compartir este contenido para que pueda servirle a muchas personas más.